Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy que se refiere al ambiente de trabajo. Tenemos que pensar que buena parte de nuestro día lo pasamos en nuestro lugar de trabajo. Si sumamos la cantidad de horas que estamos en el trabajo más el tiempo que nos lleva ir y venir del trabajo, vamos a ver que la mayor parte de nuestro día está en nuestro ambiente laboral. De ahí que ese ambiente de trabajo influya fuertemente en nuestra salud física y mental. Y dado que los ingenieros somos los responsables de realizar los lugares de trabajo, de dar las condiciones adecuadas para que cada tarea se realice con propiedad, cumpliendo a los fines técnicos de la tarea y cuidando la salud de los trabajadores, somos responsables de velar porque las condiciones de trabajo sean las adecuadas y no sean nocivas para el trabajador. Bien, ¿qué es esto de las condiciones de trabajo? Básicamente es el conjunto de variables que definen el entorno en el cual se realiza una tarea, una actividad, un trabajo, ¿sí? Y como ese entorno es donde está inmerso el trabajador, influye en su salud, tanto en su salud física como psicológica como social. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta? Primero, el medio ambiente físico. O sea, la termorregulación, ¿sí? La temperatura y la humedad que haya en el ambiente. Pero no solamente eso, sino también el nivel de iluminación con el cual se realiza el trabajo y el espacio que cada trabajador tiene para realizar su actividad. El ruido al cual está sometido debido a los procesos de fabricación, los procesos productivos, a la maquinaria que se encuentre en el taller, en la fábrica, en la sección donde se encuentra. Las tareas, ¿sí? A tener en cuenta. ¿Por qué las tareas? Ya hablamos un poco cuando hablamos de métodos de trabajo, dado que una mala postura laboral, un esfuerzo mal hecho, repetido durante varias horas al día, puede generar dando problemas de salud. De ahí que tenemos que tener en cuenta las cuestiones relacionadas con la postura laboral, con los esfuerzos físicos que tenga que hacer, con la manipulación de determinados elementos que pueden ser riesgosos y con los contaminantes que genera la actividad laboral en sí. Y luego también es importante la organización, el tiempo, el ritmo, o sea, la velocidad a la que el trabajador debe trabajar. El estilo de mando es importante. Y por último, si es que está en nuestras manos, también el salario. ¿Qué tiene que ver esto del salario y el estilo de mando? Imagínense ustedes tener que trabajar en una empresa con un jefe que acostumbra a dirigirse a nosotros en el estilo del de la fotito. Evidentemente eso genera nerviosismo. Y si genera nerviosismo, ese nerviosismo que nos genera el trabajo, lo transmitimos a nuestra familia, lo transmitimos a nuestro entorno de relación. Por lo tanto, nos está afectando psicológica y socialmente. El salario, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ir a trabajar sabiendo que tengo todas mis cuentas pagas, que mis hijos están bien vestidos, que no me falta el alimento, que puedo mandarlos a la escuela donde yo quiero mandarlo y de que no tengo problemas económicos, que ir a trabajar sabiendo de que el día 15 me quedé sin plata. Eso afecta mi conducta y no solamente a nivel familiar, sino a nivel social. Bien, vamos a hablar de un gran contaminante, el ruido. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando en un entorno laboral es muy ruidoso, cuando tenemos exceso de ruido? ¿Sí? El exceso de ruido puede provocar sordera, produce disminución de la capacidad auditiva y produce fatiga nerviosa. ¿Sí? Eso se ve muy claramente cuando trabajamos en una oficina con aire acondicionado, por ejemplo, y entramos a trabajar antes de que encienda el aire, sentimos el silencio, sentimos. Cuando el aire acondicionado se pone en marcha, automáticamente escuchamos ese ruido del aire acondicionado, escuchamos las vibraciones de las cañerías, el soplido a través de las bocas por las que sale el aire acondicionado, el ruido de las turbinas, que no es un ruido fuerte, pero lo sentimos. El cerebro humano
es muy inteligente y nos protege, y a lo largo del día nos olvidamos de ese ruido. Pero si nos quedamos después de hora y estamos en la oficina cuando el aire acondicionado se apaga y escuchamos ese ruido de los motores deteniéndose, inmediatamente sentimos una sensación de alivio auditivo, a pesar de que no lo veníamos sintiendo porque el cerebro de alguna manera enmascaraba. Por lo tanto, los ruidos provocan fatiga nerviosa como una de sus causas más leves. Bien, ahora, ¿con qué mido el ruido? ¿Cómo mido el ruido? La unidad para medir el ruido es el decibel, pero fíjense cómo está definido el decibel. Se dice que 0 decibeles es una variación de 20 micropascales en el aire, y eso se considera el umbral de audición. Tenemos que hablar un poco sobre el ruido, o el sonido, mejor dicho, el sonido en general. ¿De qué se trata el sonido? El sonido son básicamente compresiones y expansiones del aire, ¿sí? Esas compresiones y expansiones del aire generadas, en este caso, por una voz humana, por el flujo de aire que sale de mi garganta, ¿sí? Llegan a una especie de membrana como la membrana de un tambor que tenemos en el límite del canal auditivo, que se denomina tímpano, y hace vibrar ese tímpano. Las vibraciones de esa membrana se transmiten a través de 3 pequeños huesitos al oído interno que lo convierte en señales eléctricas que se transmiten al cerebro, y el cerebro interpreta esas señales eléctricas como sonido. Por lo tanto, el sonido va a ser siempre una variación en el nivel de presión de aire que llega a mi tímpano. Por eso hablamos, cuando definimos la unidad de sonido, de pascales, que es la unidad de presión en el sistema internacional. Una variación de presión de 20 micropascales en el aire es el umbral de la audición humana, y eso lo consideramos como el 0 decibel. Pero la forma de definir la unidad decibel lo hace de manera logarítmica. ¿A qué es eso? Bien, se define el decibel como 20 veces el logaritmo de la presión que estoy midiendo, dividida esa presión de referencia de 20 micropascales. Entonces, hago presión sobre presión de referencia, a eso le tomo el logaritmo, lo multiplico por 20, y eso me va a dar el nivel de ruido o el nivel de sonido que estoy registrando. Ahora bien, más que, cuando estamos hablando de ambiente de trabajo, más que una medición de sonido absolutamente abstracta, nosotros tenemos que ponderar el sonido de acuerdo a cómo un ser humano escucha el sonido. Eso tenemos que hacerle lo que se llama una ponderación sofométrica. ¿Cuál es el tema? El oído humano no tiene una respuesta lineal, ni en amplitud ni en frecuencia. El rango de la voz humana está en el orden de los 300 Hz a 4000 Hz. En ese rango de frecuencia se encuentra normalmente la voz de un ser humano. Pero la respuesta del oído es bastante más amplia. El oído escucha desde frecuencias de 20 Hz hasta 20 kHz, o sea, 20.000 Hz. Y en un ser humano joven y sano. Con los años se va perdiendo respuesta en alta frecuencia, y una persona mayor escucha de 20 Hz hasta 15, 16 kHz. No escucha ya hasta 20 kHz. Bien, ahora, la respuesta no es lineal. El oído humano escucha más los sonidos graves que los sonidos agudos. Y el oído humano, aparte, si yo duplico mi volumen de emisión de voz, no escucha el doble de fuerte. O sea que tampoco es lineal en amplitud. Entonces, cuando yo analizo sonido o ruido en relación con cómo un ser humano lo escucha, lo tengo que de alguna manera corregir por un factor que depende de la respuesta del oído humano. Las normas internacionales han fijado 3 factores de corrección de acuerdo a distintos criterios. El utilizado en general es el criterio A. Entonces,
a los decibeles ponderados de acuerdo a esta modificación debido a cómo escucha el oído humano, se lo llama dBA o decibel A. Entonces el decibel A es la unidad de decibel multiplicada por un factor de corrección que tiene en cuenta la forma en que el ser humano escucha el sonido. El aparato para medir sonido se llama sonómetro o decibelímetro y existen normas internacionales que indican cómo se debe medir ruido o sonido en relación con un ambiente laboral. Bien. Ahora, dijimos que el exceso de ruido es nocivo para la salud y puede provocar sordera. Entonces, ¿cómo hacemos para tener un ambiente laboral libre de ruidos o mejorar o disminuir el ruido que tengo en un ambiente laboral? Primero, lo ideal sería reducir el ruido, por supuesto. Si tengo una fuente de emisión de ruido, un motor, una máquina que yo puedo sacar del ambiente laboral porque no es necesario que esté en ese ambiente, evidentemente la reubico para sacar el ruido del lugar donde está la gente trabajando. Ahora, muchas veces eso no se puede hacer por la naturaleza propia del trabajo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que utilizar material absorbente o deflector. ¿Qué es esto del material absorbente o deflector? ¿Qué es esta espuma que podemos ver acá? Bueno, el tema es el siguiente, ¿sí? En realidad, al oído no llega solamente el sonido directo, sino que llega el eco. El eco uno está acostumbrado a relacionarlo con cuando uno está en un ambiente de montañas, de colinas, que uno pega un grito y unos segundos después ese grito rebotó contra una montaña y volvió. Y nosotros lo escuchamos de vuelta al sonido con un pequeño desfasaje de tiempo. Bueno, en cualquier habitación cerrada eso sucede, en cualquier ambiente cerrado. Entonces al oído llega el sonido directo y llega el eco rebotado en todas las paredes, en el piso y en el techo. ¿Sí? ¿Por qué no lo escuchamos como el eco, digamos, bucólico y montañesco? Porque como las dimensiones son acotadas, el tiempo de viaje del sonido es muy pequeño y por ende el oído no puede discernir entre el sonido directo y el eco y escucha todo junto. Pero el eco está llegando y está reforzando el sonido directo que está llegando desde el lugar donde está la fuente de ruido. Entonces yo con el material absorbente colocado en paredes y o piso y o techo, yo lo que hago es evitar que el sonido rebote. Si el sonido no rebota, no tengo eco. Evidentemente no se puede eliminar el eco, sino que se lo reduce en gran cantidad. ¿Y por qué esa forma tan particular? Para evitar un efecto que sale de los alcances de este curso, que se llama onda estacionaria, y es tratar de evitar de que el rebote del sonido se haga exactamente en la misma dirección en la que llegó, para evitar que se forme una onda que va y viene siempre en el mismo sitio. Bien, entonces, para eso la forma y para eso el material absorbente o deflector del sonido. Bien, acá podemos ver paneles deflectores de sonido, absorbentes de sonido en un entorno industrial. Esas placas grises que vemos sobre las paredes, fíjense que es un entorno donde existen grandes compresores y por ende hay grandes motores que hacen mucho ruido para evitar la ruidosidad del ambiente laboral. Sobre las paredes de ese galpón se los cubre con material absorbente para disminuir el ruido y aumentar el confort del trabajador. Ahora, a veces el ruido no se puede evitar, porque es propio del trabajo y no se puede evitar, o por más que se coloquen los paneles deflectores, no se logra lo suficiente, o eventualmente no se pueden colocar paneles deflectores por la naturaleza del trabajo o la naturaleza del ámbito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger las orejas, ¿sí? Sea con sordinas o sea con orejeras, para proteger los oídos del trabajador. Acá tenemos un ejemplo, ¿sí?, de un trabajador específico haciendo un trabajo en un entorno de corte de madera para evitar el ruido de las herramientas, no para evitar el ruido, pero para protegerse del ruido, tiene puesto unas orejeras. Bien,
pero también tenemos que tener cuidado con el ruido privado. Básicamente, todos ustedes conocen, ¿sí? Aquellas personas que tienen la costumbre de escuchar música a muy alto volumen con auriculares, ¿sí? En todo sitio y en todo lugar, inclusive en el ambiente laboral, y se están comprando una sordera a mediano plazo. De ahí que tenemos que fijarnos en muchas cosas y por eso todos los exámenes laborales incluyen una audiometría, tanto en el preocupacional, o sea, el examen que nos hacen antes de ingresar al trabajo, como con una determinada periodicidad que depende de la ART y de las leyes laborales. Bien, acá vamos a ver algunas de las tablas de ruido. El 0 dBA dijimos que corresponde al umbral auditivo. 10 dBA es apenas audible. 30 dBA es el sonido en una biblioteca, es muy silencioso. En una oficina podemos tener ruidos de alrededor de 40 dBA. Un aire acondicionado funcionando, central, ya está hablando de 60 dBA y ya, de vuelta, como les conté hace un rato, ya es intrusivo, se escucha y molesta. Un subterráneo, un camión pesado a 15 metros son 90 dBA y ya eso genera daño auditivo por exposición prolongada. Es decir, al usuario del subterráneo no le va a causar daños, pero al trabajador del subterráneo que vive inmerso en ese ruido, por exposición prolongada puede tener daños auditivos. Un concierto de rock son 110 dBA, es extremadamente fuerte. Un boliche bailable es extremadamente fuerte. Una sirena antiaérea o un trabajo en una pista de avión militar, ¿sí? Ya llega a los 140 dBA y eso ya genera dolor de oídos. Y con 180 dBA podemos tener inclusive una pérdida auditiva irreversible. Bien. Vamos a hablar de vibraciones ahora. Las vibraciones también son dañinas para la salud y ese daño depende de la frecuencia de la vibración. Todos tenemos muy patente el ejemplo del asiento del colectivero, por ejemplo, ¿sí? El colectivero que está ya no tanto en los colectivos nuevos, pero en los colectivos más viejos, los de motor delantero, ¿sí? Estaban muy cerca de una fuente de vibración, un motor diésel antiguo, vibra mucho, y entonces, si ustedes se fijan, el asiento del colectivero está protegido, ¿sí? Con amortiguadores para que la vibración de la carrocería y del motor no se transmitan a su cuerpo, y aparte es un asiento que tiene también, la estructura está hecha con unos flejes de goma que tampoco transmiten las vibraciones. Entonces, de esa manera le damos protección contra las vibraciones. Esa misma protección contra las vibraciones está presente, por ejemplo, en cualquier automóvil, dado que el motor no se atornilla directamente a la carrocería o al falso chasis, sino que se hace a través de las famosas patas de motor, que son unas patas de goma que justamente evitan que la vibración del motor se transmita en su totalidad a la carrocería para mejorar el confort de los usuarios de ese auto. Muchas veces las vibraciones son consecuencias de un mal mantenimiento, de ahí que desgaste de maquinaria rotativa genera vibraciones que debemos corregir con un adecuado mantenimiento de todos los elementos rotatorios que tenemos en nuestro entorno laboral. Radiaciones. Básicamente son ondas electromagnéticas que transmiten energía y que influyen en el organismo humano, pudiendo llegar a producir efectos sumamente dañinos para la salud del trabajador, ¿sí? Los efectos van a depender de la dosis absorbida de radiación y van a depender de la frecuencia de la radiación. La radiación la podemos dividir en dos grandes grupos, las ionizantes y las no ionizantes. Las de más altas frecuencias, que son las ionizantes, generan alteraciones en la materia, o sea, pueden ionizar las moléculas, ¿sí?, de nuestras células. En cambio, las no ionizantes provocan efectos
digamos, un efecto similar al del microondas. Trabajan por un efecto que se llama cavitación, donde generan calor localizado por vibración de las moléculas. Entonces, estas radiaciones afectan a los tejidos, afectan a la médula ósea, afectan a los órganos genitales y provocan una serie de alteraciones, algunas pequeñas y otras muy riesgosas, pudiendo inclusive generar cáncer. Tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que muchas de estas enfermedades, primero, vivimos en un entorno absolutamente rodeado de radiaciones debido a la tecnología, ¿sí? Vivimos en un entorno donde recibimos señales de emisoras de radio, de las FM locales, de los canales de televisión, de las antenas de los celulares, de los distintos aparatos celulares que tenemos, de los aparatos de Wi-Fi que tenemos en nuestras casas. Todos esos son elementos que están emitiendo radiaciones que nuestro cuerpo absorbe. Evidentemente, las cantidades son pequeñas y existe mucha discusión sobre la nocividad o no nocividad de las radiaciones, por ejemplo, de los aparatos celulares. El tiempo dirá quién tiene razón y a veces el ser humano paga un poco caro el confort que quiere tener. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante en esto y en el entorno laboral, que son las enfermedades profesionales. ¿Qué es esto? El trabajador que por la naturaleza de su trabajo vive inmerso en un ambiente con radiaciones. El caso típico es el técnico radiólogo, el técnico que saca radiografías en cualquier clínica o en cualquier centro médico, donde están emitiendo rayos X por necesidad, dado que las placas radiográficas se imprimen con rayos X. Pero el trabajador, el radiólogo, observen que nunca se queda con el paciente que se saca la radiografía, sino que se va a un recinto especial que está protegido con una lámina de plomo para evitar justamente que las radiaciones de la lámpara de rayos X lo afecten a él. Pero además, en los entornos industriales muchas veces se hacen ensayos de productos a través de radiografía industrial con rayos X. De ahí que tenemos que también tomar las precauciones necesarias. De la misma manera, otra enfermedad profesional típica es el técnico que trabaja o el operario que trabaja instalando antenas de telecomunicaciones, donde también puede estar sometido a grandes niveles de radiación en el momento de la prueba de los distintos elementos irradiantes. Entonces, las enfermedades profesionales es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Bien, condiciones termohigrométricas de un ambiente. Las condiciones físicas del ambiente que tenemos que tener en cuenta. La temperatura del ambiente laboral, la humedad del ambiente laboral, el nivel de ventilación y el cubaje del ambiente laboral. ¿Por qué hablo de ventilación y cubaje? Primero, el ser humano naturalmente consume oxígeno, ¿sí?, y emite anhídrido carbónico. Por ende, si el lugar laboral es cerrado, el oxígeno se va consumiendo y el aire se vicia. De ahí que necesitamos que el ambiente laboral tenga alguna clase de ventilación para renovar el oxígeno en el interior, y eso está íntimamente relacionado también con el cubaje, con el volumen del espacio físico que hay para cada trabajador. A veces estas cuestiones, sobre todo las de temperatura y humedad, se pueden manejar y a veces no. Entonces, cuando no se pueden manejar, debemos ver de qué manera protegemos al trabajador. Era el mismo caso del ruido. El ruido, si no se podía evitar, usábamos las orejeras y las sordinas. Aquí, si el trabajador, por ejemplo, tiene que trabajar en un frigorífico y tiene que entrar a la cámara frigorífica, que es un lugar donde tenemos 18 grados bajo cero, y necesariamente la temperatura en el interior de la cámara no la podemos cambiar, porque tiene que ser esa para el mantenimiento de los alimentos que tenemos dentro de la cámara. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Proteger al trabajador contra ese frío con la vestimenta adecuada. En el otro extremo, ¿sí?,
el trabajador que trabaja en una acería cerca de un alto horno está trabajando con hierro fundido que está a 1200, 1400, 1500 grados de temperatura, y esa temperatura no la podemos bajar, es la temperatura que hay en el lugar. Por ende, el trabajador tiene que estar adecuadamente vestido para poder trabajar en ese ambiente donde hay puntos de muy alta temperatura. Y tenemos que protegerlo no solamente de la temperatura y de la humedad, sino de los riesgos que la manipulación de esos elementos, ¿sí?, generen. La actividad física que tengan que hacer con esos elementos. Vieron, por ejemplo, chicos, que todos los que cargan cajas hoy día en los supermercados tienen esa faja de protección para evitar daños en la cintura al hacer esfuerzos. Iluminación. La iluminación tiene que ser la adecuada para el tipo de tarea a realizar en cada sitio. No es lo mismo la luz que necesita una biblioteca que la luz que necesita un taller donde estamos reparando relojes, que la luz que se necesita para hacer simplemente un movimiento de cajas en un depósito. El exceso de luz molesta y la falta de luz molesta también. De ahí que tenemos que, de acuerdo a lo que dicen las leyes laborales y de acuerdo a lo que dicen las especificaciones técnicas de los sitios de trabajo, tenemos que dar el nivel de iluminación adecuado para cada tipo de tarea. Y vamos a hablar un poquitito, muy cortito, de las unidades que se utilizan en iluminación. Nosotros hasta ahora vimos una sola, ¿sí? La unidad fundamental en el sistema internacional para intensidad luminosa, que era la candela. Bien, de la candela se deriva otra unidad, una magnitud derivada, que es el flujo luminoso. Esa unidad se llama lumen, y el lumen se define como candela por estéreo radián. Acuérdense que estéreo radián era la unidad auxiliar para medir ángulos sólidos, ¿sí? Y la que se utiliza en particular para medir iluminación es el lux, es la iluminancia, cuya unidad es lux, que básicamente es lumen sobre metro cuadrado. Mide de alguna manera la iluminación de una superficie, en este caso será nuestra superficie laboral, nuestro lugar de trabajo. Entonces los aparatos para medir luz son los luxómetros. Bien, contaminación. Como consecuencia de los procesos productivos, muchas veces se generan polvos, barros, virutas, de los cuales tenemos que proteger al trabajador. Un trabajador que trabaja en un torno, por ejemplo, ¿sí?, en un taller metalúrgico, haciendo mecanizado de piezas, se va a estar generando virutas por la naturaleza del trabajo y debe trabajar con antiparras para evitar el riesgo de que una viruta se le incruste en la córnea, por ejemplo. Y además va a trabajar en un entorno donde va a haber un lubricante que se le tira a la pieza. Como la pieza está girando y está en movimiento, se va a armar una nube de partículas de ese lubricante de la pieza, de ese refrigerante de la pieza en realidad, que si no tiene puesta una adecuada protección, va a terminar respirándola y le va a generar daños en los pulmones. Tenemos que protegerlo de los distintos elementos químicos que se generan en el trabajo. En particular, en la zona de influencia de nuestra universidad, en el Gran Buenos Aires Sur, por ejemplo, hay muchas curtiembres donde se trabaja con elementos que son sumamente contaminantes, como por ejemplo el cromo. Y por último, también los gases generados en el proceso, que pueden ser nocivos para el trabajador. Por ejemplo, en una planta donde se produce cloro, gas cloro, el cloro naturalmente es un gas, es bastante natural que haya fugas de cloro y entonces las personas que trabajan allí tienen que estar protegidas para evitar respirar el gas cloro, que es muy nocivo para la salud. Otro caso, por ejemplo, de elementos químicos se puede dar en la minería, donde los trabajadores que trabajan en minas respiran mucho polvo y respiran, por ejemplo, mucha arena, ¿sí?, y terminan teniendo una enfermedad llamada silicosis, que básicamente es los pulmones tapados por arena, ¿sí? Entonces, todas estas cosas deben ser tenidas en cuenta para tratar de evitarlas en la medida de lo posible o proteger al trabajador de la manera más adecuada
para que estos contaminantes no terminen dañando su salud. Bien, acá tienen un cuadro de distintas patologías provocadas por distintos contaminantes químicos. Simplemente la tienen como referencia de las distintas enfermedades que se pueden dar en los entornos laborales contaminados con alguna sustancia química. Bien, la ley argentina, la ley 19.587, que es la de higiene y seguridad en el trabajo, da una serie de pautas que los ingenieros debemos hacer cumplir en los ambientes laborales. Básicamente, las características de diseño de plantas industriales, cómo tienen que ser los puestos de trabajo, los modelos de seguridad que se deben seguir, los factores físicos, la ventilación, temperatura, presión atmosférica, los niveles de ruido, de iluminación, todos estos temas que hemos estado conversando a lo largo de esta clase están regulados, ¿sí?, por la ley 19.587, incluido también la parte de contaminación ambiental y los efluentes industriales. Ahora, ya casi terminando, les voy a mostrar, ¿sí?, los típicos instrumentos que se utilizan para el análisis del medio ambiente laboral. ¿Sí? Acá tenemos el luxómetro, ¿sí?, el aparato para medir nivel de iluminación. Pueden ver allí la fotocélula o el fotodetector que se utiliza para medir la luz y que lo que hace es convertir básicamente la energía lumínica en un impulso eléctrico que es medido por el aparato al cual está conectado. Para protegerlo, simplemente todos estos aparatos llevan su tapita para cerrar el luxómetro y ver que, por ejemplo, el luxómetro con la tapita tapada, con el sensor tapado, evidentemente tiene que medir 0 lux. Y en algunos vamos a ver que el luxómetro está conectado al aparato a través de un cable espiralado. Este cable espiralado se utiliza justamente para alejar el sensor del cuerpo del operador que está midiendo y de esa manera evitar en ambientes poco luminosos que la sombra del operador haga fallar o haga que no sea verdadera la medición de iluminación que se está tomando. Bien, para medir sonido, el instrumento se llama decibelímetro o sonómetro. En él normalmente tenemos teclas que nos permiten variar el factor sofométrico para poder medir el ley A o el ley C. Descuídense que no van a tener que calcular logaritmos, dado que el aparato tiene el grado de inteligencia suficiente para realizar todos los cálculos y darnos directamente la indicación en dBA o en dBc. En la punta, por supuesto, tiene un micrófono y suelen tener estos protectores para evitar más que nada el ruido del aire o del viento alrededor, y muchas veces incorporan un trípode justamente para poder medir sonido en cualquier dirección de manera fija y precisa. Bien, aparte, para medir el nivel de oxígeno en un ambiente laboral y asegurarnos de que el nivel de oxígeno, la ventilación del ambiente laboral sea la correcta, existen estos aparatitos llamados oxímetros que tienen un sensor en el cual hay una sustancia que reacciona con el oxígeno del aire y que por ende periódicamente requieren un cambio del elemento sensor que está aquí dentro. Bueno, chicos, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.